Bueno, realmente la atalaya, de esta atalaya, digamos, se observan las mismas cosas que se observan desde el resto de situaciones en el país, porque son los informes, fundamentalmente los informes internacionales, los que nos van dando un índice, una medida externa de situación. Y ahí, como tú decías antes, el informe PISA nos ha vuelto a poner en entredicho. Por una parte, el informe, y por otra parte, el gravísimo problema del fracaso escolar. Entonces, estas dos coordenadas son las que mal sitúan la educación en España. En primer lugar, lo que habría que hacer es reconocer los problemas donde los tenemos y por qué tenemos esos problemas. Entonces es cierto que el informe PISA nos deja en los últimos de la fila en cuanto a calidad de enseñanza. También es cierto que tenemos un índice de fracaso escolar superior a un 30%, que es elevadísimo comparativamente con el resto de países. Con esto, fíjese Rubén, simplemente un dato. Se supone que las personas que tienen fracaso escolar son personas que no han terminado, lógicamente no van a terminar sus estudios, y son personas con una cualificación prácticamente nula. Según los informes de COE, si en España la economía fuera muy bien, fuera absolutamente bollante, tendríamos capacidad para contratar como un 25% aproximadamente de personas sin cualificación, tipo peones agrarios, peones de la construcción, tipo, yendo en el mejor de los casos. Si nosotros tenemos un fracaso escolar que se aproxima al 40%, pues quiere decir que hay como mínimo, en el mejor de los casos, un 15% de chavales, de personas, que jamás van a tener trabajo. Sí, ahora mismo pueden tener la edad que tengan y no tienen trabajo, pero cuando tengan 80 años o 90 años seguirán sin tener su primer empleo, sencillamente porque no da para más. Claro, este es un problema mucho más grave que el paro, el problema del fracaso escolar. Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar reconocerlo. Lo segundo es ver que las soluciones fáciles y paradigmáticas que dicen algunas personas, pues no dan resultado. La solución es decir, hay que dedicar más recursos a la educación, hay que dedicar más dinero a la educación. Pues muy bien, en los últimos 10 años se ha duplicado el esfuerzo educativo en España, se ha duplicado los recursos que se le dan a la educación y los resultados siguen siendo los mismos o peores. Luego no es un tema de inversiones, es un tema de que las inversiones no van adecuadamente. Bueno, vamos a ver, esto hay que ponerlo. En primer lugar, usted me habla de recortes en Madrid en la educación. Que yo sepa, vamos a ver qué recortes hay, porque que yo sepa no hay ningún recorte educativo. Es decir, los alumnos van a clase y tienen las mismas horas de clase y las mismas asignaturas. Luego no se recorta absolutamente en la carga docente que recibe el alumno, por una parte. Sí es cierto que hay una redistribución del trabajo dentro de las personas encargadas de darle clase a estos alumnos, por supuesto. Pero yo creo que esto es un adecuarse a los tiempos actuales. Es más, aquí hay una pregunta que yo oía el otro día. O sea, yo no sé por qué a una persona que trabaja 20 horas hay que rebajarle su trabajo a 18 horas semanales para con ello contratar a un interino. Porque lo que todos tenemos que exigir es una racionalización del gasto público. Y el gasto público hay que gastarlo allí donde hace falta, no allí donde no haga falta. Entonces, en primer lugar, yo recortes creo que no hay. Sí hay una adecuación del gasto público. Que se le llama recortes porque se contratan menos interinos. Sí, es una de las consecuencias de racionalizar más ese apartado. Sí, los datos que tenemos son los datos oficiales, tanto del Ministerio como los de los informes internacionales. No me he traído aquí los datos para decírselos con exactitud, pero siempre el fracaso escolar en los centros públicos es muy superior al de los centros privados. Es decir, la calidad de enseñanza de los centros privados, dicen todos los informes, es superior a la de los centros públicos. No lo decimos nosotros esto. Siempre es un buen momento para un pacto educativo. Es más, la sociedad española lo reclama, lo desea, etcétera, etcétera. Pero para eso es condición indispensable que las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, despoliticen y quiten la ideología de la educación. Y entonces que la educación sea una cosa normal, no una cancha política. Mientras sea una cancha política no vamos a tener jamás ese pacto por culpa. Y no hago valoraciones políticas porque mi entidad no es política y es profesional y yo no puedo ni debo hacer valoraciones políticas, pero que sí, efectivamente. Si queremos tener unidad de mercado no podemos tener 17 sistemas educativos diferentes.